Hay un aspecto positivo. No conozco lo suficiente la realidad ecuatoriana, algo he leído y he seguido de los debates porque estamos justamente con el tema de la nueva ley de comunicación. Creo que un aspecto positivo es por primera vez que el Estado, los poderes públicos, diseñen políticas activas. El adoptar la norma siguiendo el ejemplo de Brasil es positivo, porque una de las virtudes de lo poco positivo que ha tenido la política de comunicación en Brasil es justamente adoptar una norma no dependiente de otros estándares, como ha sucedido históricamente en la historia de la televisión, incluso en el desarrollo de apuestas por software libre y otras herramientas también, aunque limitadamente Brasil ha sido un referente de innovación positivo. Vinculado a esa tradición hay un elemento importante, que es necesario articular consejos consultivos, foros. Por primera vez una reivindicación histórica que aconteció en Brasil es reunir el pasado mes de diciembre un foro por la democratización, es una reivindicación de los sectores profesionales y de la sociedad civil, para evitar problemas y contar con todos los actores. Las políticas públicas en comunicación hoy necesitan ser más complejas y articular diferentes voces y actores. Un reto sería, y dado que no se ha apostado, como ha sido el error de España e Inglaterra, por adaptar cuanto antes, con la falsa idea que si llegamos antes vamos a llegar en mejores condiciones a la sociedad digital, y se ha demostrado históricamente que no es así, pero la necesidad en 5 o 6 años, en el plazo que establezca Ecuador, de crear un foro de discusión de profesionales del sector, de evidentemente la sociedad civil, que tiene que decir, porque la información, la cultura, la industria visual tiene que ver con identidad y por tanto es necesario que tengan voz los sectores sociales organizados a través de las asociaciones de consumidores, los sindicatos, las asociaciones civiles, sería un aspecto fundamental. La otra cuestión que no se está planteando es que, paradójicamente, en la era digital, en la que se rompe o difuminan las fronteras, es la ausencia de políticas de cooperación. Entiendo que en el caso de Ecuador, en los últimos años, se han lanzado ciertas políticas de cooperación con otros países andinos y de la región de Sudamérica, pero es estratégico para la producción y el relanzamiento de la industria visual, que no tiene suficiente volumen para exportar, establecer políticas de cooperación. Ya en 1980 el informe McBride insistió que las políticas de industria nacionales no son sostenibles en sus cortos o limitados mercados y es necesario esas alianzas. Por tanto, por un lado está la deliberación y el debate nacional, organizando foros y consejos consultivos que hagan los llamados libros blancos, articulando observatorios, por ejemplo a través de organismos ya de referencia internacional como CIESPAL, en las que se pueda discutir y diagnosticar el estado del arte, cómo está el sector audiovisual, su convergencia y hacer análisis prospectivos. Lamentablemente en la industria no se suele hacer mucha investigación aplicada y prospectiva para ver tendencias y hacia dónde avanzar. Pero tenemos que hacer esa investigación para saber cómo debemos definir las políticas e iniciativas públicas y, en segundo lugar, pulsar las demandas de la opinión. Uno de los retos, que no lo he señalado en las condiciones iniciales de lo que debería ser la televisión digital terrestre, tiene que ver con el conocimiento de las audiencias. Las audiencias ya no son cautivas, tienen una multitud cada vez más amplia de ofertas, hay que conocerlas. Y para el estudio de adaptación del apagón analógico en Europa nunca se consultó ni pulsó la opinión. No hubo consejos consultivos de la ciudadanía, de la sociedad civil. Pero es que tampoco se conoce realmente cuál es la demanda, qué espera de los nuevos servicios interactivos, de la televisión a la carta, de la TDT, el ciudadano. Primero porque es una innovación, es un producto. Y por definición, pese a lo que diga la teoría del marketing, uno no puede, sujeto, por mucho que sea soberano, consumidor, independiente, libre, con mucho raciocinio, uno no puede anticipar una realidad que todavía no es, que será, que es futuro. Uno no puede anticipar sus demandas a futuro. La investigación puede encontrar motivaciones, de algún modo criterios, demandas latentes de esa población. Bueno, ese análisis, a través de los observatorios, a través de los consejos consultivos, debe hacerse con una visión nacional y regional, para establecer protocolos de cooperación entre países. De otro modo, el futuro de la industria visual en países con poco peso, como ya de hecho sucede en Europa, están condenados a desaparecer y a ser subsumidos, completamente absorbidos por el poderoso lobby de la industria estadounidense, la canadiense, que también tiene una posición importante, y la japonesa. Ese error ya se ha dado históricamente en otros procesos de innovación tecnológica. La clave aquí es que hoy día pues empieza a haber políticas públicas
no es el caso de Ecuador, que permitirían articular. Desconozco si la voluntad del Gobierno es articular esos foros de deliberación con todos los sectores implicados. Y si está dispuesto también a elaborar un libro blanco del futuro del audiovisual en la era digital, que va más allá de la TDT, que tiene que ver con la convergencia y el consumo de medios. Yo acabo de venir de una reunión de uno de los principales grupos españoles de comunicación en España, Vocento, que están asustados por la crisis estructural que está viviendo, descenso de lectores de periódicos, fuga de los lectores a las plataformas digitales y la inviabilidad de rentabilizar las plataformas que tienen Internet desde el punto de vista de modelo de negocio. Claro, probablemente Google y el señor Murdoch con New York Times, todos sus periódicos, sí puedan rentabilizar, porque son medios ya globales. ¿Qué sucede con aquellos países como España, como Ecuador, en Latinoamérica, que no tienen ese potencial industrial? Ya desde los 90, los grandes monopolios de Latinoamérica, caso de O Globo en Brasil o Televisa, entraron en una crisis irremediable. Y esa crisis tiene que ver con la ruptura de los modelos o mercados cautivos nacionales. En ese escenario, plantear una política solo con una visión nacional creo que sería un error. En Europa necesariamente lo tenemos que asumir de una perspectiva supranacional, comunitaria, de integración económica, pero se ha hecho para mal, para favorecer a los grandes grupos, y es previsible, como ya está sucediendo, que el incremento de participación en la cuota de pantalla de contenidos audiovisuales foráneos se ha incrementado en torno al 20%, y ha bajado los contenidos públicos, de operadores públicos, televisiones locales, regionales y nacionales, en torno al 15% del total de oferta que puede encontrar un ciudadano. Creo que eso sería un error. Incrementar la oferta sin hacer ese diagnóstico llevaría pues a empobrecer aún más la industria en los países que no tienen las condiciones estructurales para poder desarrollarlo. Por tanto, pensar que la innovación es la fórmula o que la tecnología nos favorece positivamente a priori ha sido un error. En España estamos pagando ese error y han empezado a concentrarse las televisiones porque ven que no es viable, no es sostenible el modelo.